Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema muy importante, el recurso de apelación en materia penal. ¿Qué es el recurso de apelación en materia penal? Pues bien, cuando hablamos del recurso de apelación, hablamos del medio de impugnación por excelencia. Es aquel por medio del cual se revisa la instancia. El recurso de apelación es el único que tiene como objetivo fundamental la revisión de todo lo que sucede en la instancia. Es una revisión de la primera instancia. A diferencia de otros medios de impugnación, este es el único que realmente merece el apelativo y el nombre de recurso. ¿Por qué? Porque es aquel por medio del cual se solicita y se invoca al juez de alzada, de segunda instancia, para que revise la legalidad, para que revise la debida fundamentación jurídica de lo que sucede en la primera instancia. La primera instancia es el proceso en sí, el proceso, todo el proceso. Ese proceso lleva una serie de etapas y de actos procesales que tienen que revestir una serie de requisitos, de formas, una serie de resoluciones que deben ser apegadas a derecho, que deben ser correctas, que deben ser justificadas, legitimadas, motivadas. Y sobre todo en materia penal, el artículo 11 bis del Código Procesal Penal establece que las resoluciones jurisdiccionales tienen que ser debidamente fundamentadas. ¿Y qué quiere decir que estén debidamente fundamentadas? Que tengan una debida motivación fáctica, probatoria y jurídica. Si carecen de esa debida motivación jurídica, fáctica y probatoria, entonces estamos ante una resolución que carece de fundamentación. Y eso entonces provoca una situación susceptible de ser examinada a través de ese recurso de alzada llamada apelación. Entonces la apelación es un recurso muy importante porque de acuerdo al artículo 404 del Código Procesal Penal y artículo 419 del Código Procesal Penal tiene dos objetivos fundamentales y por eso se divide en dos tipos de apelación. Una apelación común o llamada comúnmente genérica, que es aquella por medio de la cual se revisan todas aquellas resoluciones emitidas por el juez contralor de las garantías constitucionales, porque tenemos que recordar que en el proceso penal existen una serie de etapas y existen, antes de que inicie el juicio, una serie de fases preliminares, que son la fase preparatoria y la fase intermedia. Durante la fase preparatoria y la intermedia, quien tiene la competencia de tener la conducción y el control jurisdiccional de todo lo que sucede en el procedimiento común penal, pues es el juez contralor de garantías constitucionales, ese juez de primera instancia penal, que emite resoluciones muy importantes, porque va a dictar resoluciones para ligar a proceso, autoprocesamiento, o puede ser que no ligue a proceso y dicte resoluciones de falta de mérito porque no amerita ser procesado. Puede dictar autos de prisión preventiva, autos imponiendo medidas sustitutivas como una alternativa a la prisión preventiva porque no hay peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. En este caso, entonces, nos encontramos ante resoluciones que se emiten en estas fases preparatoria e intermedia y otro tipo de resoluciones como las que resuelven las cuestiones prejudiciales, como la falta de acción, la cuestión prejudicial, las excepciones, que son realmente resoluciones emitidas por este juez de contralor de garantías constitucionales y que son susceptibles de ser revisadas en el SAD por el recurso de apelación. Pues bien, cuando estas resoluciones quebrantan la legalidad, no tienen la debida fundamentación, no tienen la debida motivación fáctica, jurídica, probatoria, o incurren en quebrantamientos del derecho adjetivo, del derecho sustantivo penal, entonces se produce un agravio que amerita que un juez de alzada, un juez de segunda instancia, proceda a la revisión de esas resoluciones y para eso procede el recurso de apelación en esas etapas preliminares. Mientras que cuando hablamos de recurso de apelación especial, este es un medio de impugnación que está dirigido a revisar básicamente la sentencia y aquellas resoluciones que ponen fin definitivamente a la acción penal. Muy importante, pero básicamente es para examinar las sentencias penales, cuando ya se ha llegado a sentencia. Y entonces, en el caso del recurso de apelación especial,
lo que se revisa es la actuación ya del tribunal de sentencia penal. ¿Por qué? Porque es otra etapa, una etapa en la que ya se han agotado las fases preliminares, ya precluyó el momento y la competencia del juez contralor de garantías constitucionales y ahora procede y le compete el conocimiento al tribunal de sentencia para llevar a cabo el desarrollo del juicio. Al finalizar el juicio, donde se da el diligenciamiento de la prueba, los interrogatorios y contrainterrogatorios de testigos y peritos, entonces se va a emitir una sentencia penal que puede ser condenatoria o absolutoria, dependiendo del caso. Esta sentencia es objeto de revisión, es objeto de impugnación, pero a través del recurso de apelación especial. Y de acuerdo al artículo 419 del Código Procesal Penal, el recurso de apelación especial puede ser por dos tipos de motivos, motivos de fondo y motivos de forma. Los motivos de fondo tienen que ver con la inobservancia, la errónea aplicación y la interpretación indebida de la ley. ¿Pero de qué ley? De la ley sustantiva, porque son motivos de fondo. Es decir, aquí el error tiene que ver con cuestiones de tipificación, porque acordémonos que una sentencia penal tiene que ver con la absolución o la condena de delitos y la imposición de penas. Y entonces, los errores aquí, en cuanto a la inobservancia de la ley, la errónea aplicación de la ley o la indebida interpretación de la ley, tiene que ver con la ley sustantiva, la ley sustancial, material, el Código Penal y las demás leyes materiales penales, especiales, y que derivado de una errónea aplicación, una interpretación indebida de la ley, se produce una tipificación incorrecta y procede entonces la necesidad de una revisión alzada por un recurso de apelación especial por motivos de fondo, que puede ser por tres motivos, que como ya dijimos: interpretación indebida, errónea aplicación y inobservancia de la ley penal sustantiva. Por el otro caso, los motivos de forma tienen que ver con inobservancia y errónea aplicación de la ley adjetiva, de la ley procesal, porque no se respetaron esas formas sustanciales y que incidieron, por supuesto, en llevar a cabo el sentido de la sentencia penal. En este caso, básicamente, tenemos que ver con vicios de la sentencia, como por ejemplo el quebrantamiento de los principios de la sana crítica, ese sistema de valoración de la prueba, porque el juez tiene que utilizar dentro de la valoración de la prueba el sistema de la crítica, que conlleva la lógica, la psicología y la experiencia, pero fundamentalmente la lógica. Aquellos principios lógicos que deben respetarse para valorar la prueba, como identidad, tercero excluido, razón suficiente, no contradicción, coherencia, derivación, etcétera. Si no se respetaron estas reglas y los principios de la zona crítica, entonces hay un motivo de forma que amerita una revisión alzada a través del recurso de apelación especial por motivos de forma, por motivos de forma. En este caso, entonces, nos encontramos ante un recurso de apelación en materia penal, y ese recurso de apelación en materia penal tiene que ver con ese agravio, como ya dijimos: un quebrantamiento de la ley sustantiva, un quebrantamiento de la ley adjetiva, una inobservancia, una errónea aplicación, una interpretación indebida o una falta de motivación, una falta de fundamentación, porque no existe la debida motivación fáctica, jurídica y probatoria en las resoluciones, que conlleva entonces la producción de un agravio que entonces ocasiona un perjuicio, que ocasiona una verdadera lesión en los derechos subjetivos penales de la persona o del interponente, que provocará entonces la interposición del recurso de apelación. Vemos entonces muy importante lo que es el recurso de apelación y el recurso de apelación especial dentro del proceso penal guatemalteco. Muy importante tenerlo en cuenta y tomarlo en cuenta para entenderlo, para aplicarlo. Es fundamental. Y aparte de eso, en el caso de Guatemala existe doctrina legal o jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la Corte de Constitucionalidad, que tiene que ver efectivamente de cómo se debe interponer ese recurso de apelación. Y vemos entonces claramente que existen diversos criterios jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad que tienen que ver con la interposición del recurso de apelación. Claramente dice la jurisprudencia, la doctrina legal, que procede a otorgar el amparo si la sala ha rechazado el recurso de apelación con rigor excesivo, es decir, que declara desierto el recurso de apelación sin tomar en cuenta que el vicio en el planteamiento del recurso no le es imputable al sindicado. Muy importante, aquí vemos las expedientes que han formado esa doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad. Vemos también algo muy importante: la orden de aprehensión derivada de la declaración de rebeldía es impugnable por medio de apelación. Esa resolución, la orden de aprehensión
derivada de la declaratoria de rebeldía sí es impugnable por recurso de apelación, pero el recurso de apelación llamado genérica. Vemos claramente que eso es un criterio jurisprudencial actual del Tribunal Constitucional guatemalteco. Vemos algo muy importante, que cuando la resolución de aprehensión no se origina rebeldía, no procede la apelación. Y aquí vemos claramente un criterio muy importante de la Corte de Constitucionalidad. Cuando la orden de aprehensión deriva de rebeldía, sí procede a apelación, pero cuando no procede a rebeldía, la orden de aprehensión no procede a apelación, sino reposición. La apelación procede solo contra auto de prisión preventiva, no contra la simple orden de aprehensión. Vemos algo muy importante. El recurso de apelación únicamente procedente contra el auto de prisión preventiva, no así contra la simple orden de aprehensión, salvo la excepción que vimos aquí, que derivada de la rebeldía. No es apelable la denegación de la solicitud de sobreseimiento en la etapa intermedia. Otro criterio muy importante de la Corte de Constitucionalidad. Es importante ver entonces lo que establece el Código Procesal Penal y la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Vemos muy importante. Vemos también en cuanto al recurso de apelación especial que existen criterios de la Corte de Constitucionalidad, criterios muy importantes. Por ejemplo, si se declara desierto el recurso de apelación especial por no comparecer ante la sala a ratificar el lugar para recibir notificaciones, hay criterio de la Corte de Constitucionalidad que procede el amparo. ¿Por qué? Porque no se puede declarar desierto el recurso de apelación especial por la simple situación de que no se compareció ante la sala a ratificar el lugar para recibir notificaciones. Otro criterio importante es que es procedente otorgar la protección constitucional cuando la sala actúa con rigor excesivo y declara desierto el recurso de apelación especial sin tomar en cuenta que el vicio en el planteamiento del recurso no es imputable al sindicado. Un vicio de forma que no es imputable al sindicado y que produce un rigor excesivo no puede ser susceptible para declarar desierto el recurso de apelación. Por lo tanto, procede el amparo para que otorguen, para que le den trámite al recurso de apelación especial. Vemos muy importante lo que es los criterios que establece la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, el plazo para interponer la apelación especial corre a partir de la entrega de las copias. El plazo para interponer el recurso de apelación especial corre a partir de la entrega de las copias y no de la lectura del fallo en audiencia. Muy importante. No procede queja contra rechazo liminar del recurso de apelación especial. Procede amparo cuando el tribunal de sentencia rechaza liminarmente apelación especial. Son criterios muy importantes, muy importantes que la Corte de Constitucionalidad ha establecido respecto a la apelación especial. Y contra la sentencia de apelación especial que acoja o no acoja los motivos de fondo o los motivos de forma, procede casación. Muy importante. La sentencia de apelación especial que acoja el recurso o no acoja el recurso, ya sea por motivos de fondo o por motivos de forma, en este caso siempre procede la revisión por medio de la casación. Otro criterio muy importante que es de vital importancia para entender el recurso de apelación especial en materia penal. Muy importante entenderlo. En ese sentido, vemos los principales criterios que ha establecido la Corte de Constitucionalidad en materia del recurso de apelación. Es necesario entender entonces qué es el recurso de apelación, qué es el recurso de apelación especial en el proceso penal guatemalteco. Bueno, yo aquí les dejo esta pequeña cápsula explicando lo que es el recurso de apelación en el proceso penal guatemalteco, en lo que he explicado algunos aspectos fundamentales y esenciales del recurso de apelación, tanto en su modalidad de recurso de apelación genérica o llamado genérica, regulado en el artículo 404 del Código Procesal Penal, como el recurso de apelación especial, tanto sus motivos de fondo como sus motivos de forma, regulado en el artículo 419 del Código Procesal Penal. Así que realmente, si quieren profundizar respecto a este tema y otros más referente a los medios de impugnación, siempre les recuerdo que estamos en un proceso de actualización y capacitación constante. Así que les recuerdo que estaremos en el transcurso del año impartiendo cursos libres online vía Zoom para explicar con mayor profundidad, con mayores detalles y de manera circunstancial lo que son los distintos recursos, apelación especial, tanto en materia penal, apelación en materia civil, y la casación también, por supuesto, casación en materia civil, casación en materia penal, casación en materia de contencioso administrativo. Estaremos a través de varios cursos libres online explicando lo que son estos medios de impugnación. Así que si quieren información de cuántos estarán
impartiendo estos cursos, pues estén pendientes de estos videos en mi canal de YouTube y también pueden llamar al número de teléfono 40, el número de teléfono 4218-3258. Es un número de teléfono que en Guatemala, si es del extranjero, anteponen el número, el código guatemalteco 502 y el número 4218-3258. Pueden llamar para ver cuándo se estarán programando los cursos libres online vía Zoom para explicar no solamente medios de impugnación, sino también garantías constitucionales, el proceso de amparo y otra serie de temas muy importantes relativos al derecho penal, derecho procesal penal, derecho del trabajo, derecho procesal del trabajo, derecho civil, derecho procesal civil, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, entre otros. Así que les agradezco por su atención y estén pendientes de próximas cápsulas. Así que ha sido un gusto compartir con todas y todos. Que tengan una feliz tarde y es una bendición compartirles y esperen seguir recibiendo contenido muy importante. Así que suscríbanse a mi canal de YouTube, Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, para seguir recibiendo contenido de mucha importancia para todos y para todas. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.